Hola, buenos días. Mi nombre es Joel Guamán y el día de hoy voy a platicar sobre paradigmas educativos contemporáneos. Objetivo: reflexionar sobre los principales paradigmas educativos actuales, comprendiendo sus implicaciones filosóficas, culturales y pedagógicas. ¿Qué es un paradigma educativo? Un paradigma educativo es un modelo o forma de entender la educación que orienta cómo se enseña, cómo se aprende y cuál es el papel del docente y del estudiante. En otras palabras, un paradigma es una manera de ver la educación y la realidad, basando en ciertos valores, teorías y métodos. Cada paradigma define qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña. El paradigma humanista. El paradigma humanista pone en el centro de la persona sus principales objetivos. Es la autorrealización y el desarrollo integral del ser humano, considerando sus aspectos cognitivos, emocionales y sociales y espirituales. Este paradigma es el estudiante. No es un objeto de enseñanza, sino un objeto activo, capaz de aprender por sí mismo y de construir su propio conocimiento. El docente cumple el rol de guía, acompañante y motivador, creando un ambiente de confianza y respeto. Su base filosófica proviene de pensadores como Karl Popper y Abraham Maslow, quienes destacaron la importancia de la empatía, la libertad y la creatividad en el aprendizaje. Ejemplo: cuando el profesor permite que los estudiantes expresen sus ideas, trabajen en equipos y aprendan desde su experiencia, está aplicando el paradigma humanista. El paradigma de la pedagogía crítica busca transformar la realidad a través de la educación. No se conforma con enseñar contenidos, sino que impulsa a los estudiantes a reflexionar, cuestionar, actuar frente a las injusticias sociales. Su principal representante es Paulo Freire, quien planteó la educación liberadora, una educación donde los estudiantes no son receptores pasivos, sino protagonistas de su propio aprendizaje. Freire decía que enseñar no es solo transferir conocimientos, sino crear las condiciones para que el conocimiento sea posible. Este paradigma promueve el pensamiento crítico, la conciencia social y la participación activa. Ejemplo: cuando en clase se analiza problemas reales del barrio, del país o del mundo, y los estudiantes proponen soluciones, se está aplicando la pedagogía crítica. El paradigma de la educación intercultural bilingüe. El paradigma intercultural bilingüe es muy importante en contextos como el Ecuador, donde existe una gran diversidad cultural y lingüística. Este enfoque valora el diálogo de saberes, el respeto por las lenguas originarias y la inclusión cultural. No se trata de solo de enseñar en dos idiomas, sino de reconocer y valorar los conocimientos tradicionales y formas de vida de cada cultura. Ejemplo: cuando una escuela enseña tanto en español como el quichua y además comparten la historia de los valores de ambos pueblos, está practicando la educación intercultural bilingüe. Este paradigma contribuye a fortalecer la identidad, cultura, la igualdad y el respeto mutuo entre pueblos. Reflexión personal. ¿Cuál paradigma considero más permitente hoy? En mi opción, el paradigma más permitente
para el contexto educativo actual es el humanista, complementando con el crítico. Vivimos en una época donde los estudiantes necesitan sentirse comprendidos, valorados y escuchados, pero también capaces de pensar por sí mismos y transformar su realidad. El paradigma humanista ayuda a formar personas felices y seguras, mientras que el crítico les enseña a ser libres, justas y participativas. En el Ecuador, aplicar ambos paradigmas nos permitirá educar con el corazón y con conciencia, contribuyendo a una sociedad más humana, solidaria y democrática. Como mi conclusión, los paradigmas educativos no son solo teorías, son formas de mirar al ser humano. Educar hoy significa formar personas libres, críticas, conscientes y de su identidad y sus valores en el mundo. Gracias, nos vemos en el próximo video.